quinta súplica, que es la súplica de sufrimiento. Vamos al texto de Juan, capítulo 19, verso 28 y 29. Juan 19, verso 28 y 29. Dice la palabra: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Imaginémonos por un instante lo que representa entender que el agua de vida haya expresado que tiene sed. Los evangelios nos revelan muchos nombres o asociaciones con Cristo. Una de ellas es que Él es el agua de vida. Y el agua de vida, en un momento en su existencia aquí en la tierra, expresa que tiene sed. Es necesario pensar en el momento en que hemos experimentado sed hasta el punto de desesperarnos, de sentirnos deshidratados, de perder el conocimiento, de desmayarnos, de estar mareados. Físicamente nosotros tenemos la capacidad de sentir lo que Jesucristo sintió en este momento. No sé cuál ha sido el momento en su vida en el cual usted sintió tanta sed que se desesperó, se angustió o que físicamente su cuerpo reaccionó ante tal deshidratación. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de hacer deporte, es algo que me gusta, y recuerdo cuando era más joven que hacía desplazamientos trotando en competencias de varios kilómetros, y es una prueba física bastante importante. Llega un momento en el que tu cuerpo, de una manera muy natural, te pide hidratación para poder continuar, y uno tiene que hacer un esfuerzo, si no tiene el líquido a la mano, de seguir adelante. Ya vimos en enseñanzas anteriores toda la experiencia física que Cristo tuvo que soportar para llegar a la cruz. Él llevó la cruz durante un recorrido subiendo la montaña del Gólgota. Tenía una corona de espinas, su cuerpo estaba golpeado, tasajeado por el látigo, su cara estaba totalmente deformada por los golpes. Emocionalmente estaba afectado por su mamá, sus discípulos lo habían abandonado. Hay una cantidad de cosas que debemos tener en cuenta. Sin embargo, el Señor Jesucristo siguió adelante. En la cruz, Él experimentó un proceso lento de deshidratación. Cuando recordamos el texto, empezando en Getsemaní, cuando Él está orando al Padre Celestial, la palabra nos dice que Él transpiró como grandes gotas de sangre. O sea, su deshidratación empezó antes de. Luego, cuando fue arrestado, luego pasó la noche en el calabozo, luego fue azotado, luego fue forzado a cargar la cruz. Durante 6 horas estuvo colgado en la cruz y Él expresa: tengo sed. Su sed comprueba primeramente que el Señor Jesucristo era 100% hombre. Cuando Él estaba expresando que tenía sed, era porque físicamente, como hombre, Él necesitaba satisfacer una necesidad física. Así que es una muestra de su humanidad. Él no fue a la cruz con poderes sobrenaturales que le impidieran sentir el dolor físico. Él vivió el dolor físico y la necesidad física de manera personal, humana, natural. El Señor fue afectado totalmente por la condición de la sed.
Él era un hombre moribundo, él estaba deshidratándose, él estuvo sediento para poder redimirnos de una sed eterna en términos espirituales. Entonces aquí quiero unir dos cosas. Primero, que la sed del Señor Jesucristo fue una sed humana, natural, que él experimentó físicamente. Pero también es importante entender la connotación espiritual que tiene la cruz y la expresión de Cristo. El Señor Jesucristo experimentó una sed física para poder redimirnos de una sed eterna. ¿Por qué el Señor se molestaría en expresar que tenía sed si iba a morir? ¿Por qué esta palabra es tan importante? ¿Por qué en medio de la cruz, si el Señor ya sabía que iba a morir, dice, pues denme agua? Si me voy a morir, pues más bien no tomo nada, acelero mi proceso de muerte, deshidratación y parto donde mi Padre. Entonces aquí hay un dato muy importante que nos da el texto. Dice, la respuesta está ahí. Y es que había una profecía que tenía que ser cumplida. Dice el texto en Juan 19, 28, 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hay dos cosas importantes. Él dice la palabra, tengo sed, la oración, después de que ya sabía que todo estaba consumado. Él no pidió un vasito con agua para poder terminar la labor que iba a hacer. Él primero termina lo que tiene que hacer y luego dice, hay una profecía, la escritura dice, y para que se cumpla la escritura, dijo, tengo sed. Siglos atrás, David había escrito en el Salmo 69, 21, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed pusieron vinagre. Aquí todavía aún no le habían dado vinagre y al parecer se asegura el cumplimiento de la profecía. Cuando leemos el texto en el verso 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Él no lo aceptó. Pensemos en lo siguiente. La cruz estaría como a 1 metro de distancia, de altura. Era fácil para un soldado poner una esponja en una caña y acercársela a la boca de Cristo. El vinagre era como una especie de vino barato que se le daba a los soldados para que mojaran sus labios. Pero con este se cumplió la profecía. Cristo no dijo que tenía sed por su espantosa sed, sino para que las escrituras se pudieran cumplir. Incluso la clase de bebida que le iban a dar al Señor Jesucristo tenía que suceder como estaba predicho. Entonces esto es muy... Cristo en la cruz dice que tiene sed para que la escritura se cumpliese. El detalle que había dado David decía que le iban a dar vinagre. Así que cuando vamos a la cruz y el Señor Jesucristo dice, tengo sed, y luego un soldado le va a mojar la boca con vinagre, es el cumplimiento de algo que Dios ya había predicho previamente. Esto es maravilloso, ¿por qué? Ese detalle podríamos haberlo omitido en la cruz. Haber dicho, bueno, esto no es importante. Cuando pensamos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que amamos a la mamá, entonces, madre ya de tu hijo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué el tengo sed es importante? La palabra se cumple. La palabra se debe cumplir hasta en su más mínimo detalle. Y Jesucristo, en la cruz del Calvario, se esfuerza para mostrarnos la importancia del cumplimiento de la palabra. Así que hermanos, en estos tiempos donde se
Se piensa tanto en que si es el fin del mundo, que si estamos en los últimos días. Hermanos, esos no son pensamientos en los cuales debemos dedicar tanta energía. La Biblia dice que habrá unos últimos días, que estamos viviendo los últimos días. Llámalo 2020 o 2030, 2040. El punto es que si la palabra dice, se cumplirá, se hará. Nada podemos hacer para que la palabra no se cumpla. La palabra es fiel, la palabra es verdadera, se cumplirá en todo su escenario. Así que antes de preocuparte si somos los últimos días, preocúpate por la realidad de que hay una condenación si no has recibido a Cristo en tu corazón. Eso se va a cumplir. El Señor vendrá, el Señor regresará. Y si Cristo se ocupó de que se cumpliera una profecía de que Él iba a decir que tenía sed y que le iban a dar vinagre, ¿cuánto más será cierto que el Señor Jesucristo regresará en gloria y nosotros nos iremos con Él? Esa es nuestra esperanza. Si el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y en su justicia y lo demás será añadido, te aseguro que eso también se cumple. Así que en este tiempo tenemos es que buscar más del Señor y está garantizado que nosotros vamos a necesitar, simplemente por el hecho de que la palabra del Señor se cumple total y perfectamente. Pensemos ahora en el tema de si dependiera de nosotros, ¿le habríamos dado de beber al Señor? Seguramente sí. Yo me imagino que, bueno, si yo hubiera estado ahí y escucho al Señor tengo sed, yo saco y busco agua de donde sea, se la llevo a mi Padre Celestial, a mi Señor, y le digo al soldado, déjame darle agua, nada más, mojarle la boca, pero con agüita, no con vinagre. No podía ser agua, tenía que ser vinagre para que se cumpliera la palabra. Pero pensemos en algo tierno. ¿Tú estarías dispuesto, si hubiese dependido de ti, le habrías dado de beber a tu Señor? Seguramente sí, ya lo dije. La buena noticia, queridos hermanos, es que tú hoy puedes darle de beber al Señor Jesucristo. No estuviste en la cruz para darle agua de beber, pero Él se encargó de que si realmente quieres darle de beber al Señor, lo puedas hacer hoy en día. Y quiero ilustrártelo de esta manera. Mateo 25, verso 34 y 35. Mateo 25, verso 34 y 35 y el verso 40. Por cuestiones de tiempo no puedo leerlo hasta el 40, así que verso 34, 35 y 40. Dice la palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es muy importante, hermanos. Lo que está diciendo la palabra es que si le damos un vaso de agua a un miembro de la familia de Dios que tiene sed, es como si se lo estuviéramos dando a Cristo. Así que, carreta, si tú dices, pobrecito mi Señor Jesucristo, que en la cruz tuvo sed y yo no estuve ahí para darle agüita, y tienes a un hermano que tiene necesidad y no lo ayudas, no es verdadera tu expresión de que realmente estabas dispuesto a darle de beber a Cristo. Lo está diciendo Mateo. Si un hermano dice que tiene sed y le das de beber, es como si me dieras de beber a mí. La ardiente sed de Cristo nos invita a una profunda sumisión a la palabra de Dios. Jesús aceptó todo lo que estaba escrito, aceptó el plan que Él y el Padre habían establecido,
la palabra hablaba de una traición, la palabra hablaba de que nacería a través de una virgen, la palabra dice que sería en Belén, la palabra dice que entraría con un asno. Todo se tenía que cumplir. Y en la cruz, cuando el Señor dice tengo sed, lo que nos está recordando es que Cristo tenía una sumisión profunda a la palabra de Dios. Él se sometió totalmente al plan que Dios había establecido. Es el mismo escenario para cada uno de nosotros. No podemos excluir partes de la Biblia. Toda la Biblia debe ser obedecida, acatada. Debemos rendirnos a ella de manera completa, así como Cristo lo hizo. Lucas, capítulo 16, verso 24. Lucas 16, 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Los evangelios nos relatan a un hombre llamado Lázaro y el rico. Era un hombre muy pobre. Él muere. El rico también muere. Lázaro va al seno de Abraham y el rico va al Seol. Y en esos escenarios tan diferentes vemos que el rico le dice a Abraham: por favor, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. Tratemos de entender por un instante cuál es la condición de tormento que está viviendo este rico en el infierno, en el lugar de condenación, que dice: mójate la punta de un dedo para que moje mi lengua. ¿Qué cantidad de agua cabe en la punta de un dedo? Es tan terrible el tormento, es tanta la sed que le quema la garganta, los labios, la lengua a este rico en ese lugar de condenación, que dice: aunque sea la mitad de una gota que me quepa en la lengua. Lo que quiero ilustrar, hermanos, es que Cristo fue a la cruz para que nosotros jamás tengamos sed en la eternidad. Cuando el Señor dice tengo sed, está ilustrando mi sed. Esta sed que estoy representando, la estoy experimentando yo para que ustedes no la tengan en la eternidad. Es muy importante que entendamos que si Cristo no hubiera sufrido por nosotros en la cruz, todos habríamos sido condenados a esa sed eterna. Los tormentos del infierno aquí son expresados por una sed violenta. Hermanos, la sed en esta tierra de alguna manera se soluciona. Pero la sed eterna, la sed que se experimentará en el infierno, será para siempre. Será terrible. Por eso necesitamos vivir ceñidos a Cristo, a su señorío. Por eso necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Él no quiere librarnos de la sed material, de la sed física. Él quiere liberarnos de la sed eterna, de la condenación eterna. Así que estas palabras del Señor en la cruz son muy importantes desde el contexto espiritual. Apocalipsis 7, 16 al 17. Apocalipsis 7, 16 al 17. Dice la palabra: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La palabra en Apocalipsis nos está diciendo que hay un cielo.
Hay un infierno donde habrá una sed eterna de tormento, pero en el cielo no va a haber hambre ni sed. El sacrificio de Cristo fue para que nosotros no tengamos sed en la eternidad. No importa la sed en esta tierra, lo que importa es que en la eternidad no habrá sed. Dice el texto, los guiará a fuentes de aguas de vida. Pero para poder ir al cielo, a ese lugar donde está el Cordero en medio del trono, donde nos pastoreará y donde enjugará toda lágrima, necesitamos vivir para Cristo, creer en Cristo, ser salvos por Cristo y exaltar a Cristo en nuestra vida en esta tierra si hemos tenido una verdadera conversión. Mateo 27, 33, 34. Mateo 27, 33, 34 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Este es un detalle importante para mencionar. ¿Por qué? Porque previo al tema de tengo sed, quisieron darle de beber. El Señor no recibió esta bebida porque tenía un efecto sedante. Cristo quería y era necesario que experimentara totalmente, de manera consciente, el sufrimiento en la cruz. Hermanos, el tengo sed fue una expresión de clamor de Cristo para que nosotros no tengamos sed en la eternidad y disfrutemos de un lugar al lado de la presencia del Padre por medio de Cristo. La sexta súplica, y es la súplica de victoria o un clamor por la victoria. La palabra la encontramos en Juan capítulo 19, verso 30. Juan 19, 30. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, ustedes y yo nacimos con fecha de expiración. Así que no se preocupe por el coronavirus. Usted tiene una etiqueta que Dios le puso que dice fecha de expiración. Cuando nosotros tenemos un producto, por lo menos así me pasa en mi casa, yo leo la etiqueta y si dice se vence en abril del 2020, pues yo ya digo, ya esto se venció. En ocasiones mi esposa me dice, no, eso aguanta un poquito más. Con el Señor no aguantamos un poquito más de la fecha de expedición. La fecha de expedición es el día en el cual Dios tiene contado nuestros días y hasta ese día llegaremos. Cuando muramos, ¿cómo lo haremos? A nosotros nos gusta pensar en que qué rico sería morir de viejito, al lado de mi familia, sin dolor, simplemente que cierro los ojos y parto a la presencia del Señor. La pregunta está más enfocada a si cumplimos con lo que Dios quería para nosotros y lo que Dios quería hacer por medio de nosotros. A lo que me refiero es, cuando usted esté en su lecho de muerte, si Dios le permite tener ese momento, usted y yo tendremos la autoridad moral para decirle al Padre Celestial y a nuestra familia, consumado es. A lo que me refiero es que solo Cristo pudo decir estas palabras con absoluta certeza. Cristo murió totalmente seguro que cumplió a cabalidad todos los propósitos de la misión que se le encargó. Cristo no necesitaba más tiempo. A veces las personas preguntan, bueno, pero ¿por qué hasta los 33 años? Hay una interpretación de que era la edad que tenían los sacerdotes.
que ya era un hombre maduro? ¿Por qué no vivió 40, 45, 50, 55, 25, 15? Lo que hay que entender es que el Señor vivió el tiempo que debía vivir para cumplir exactamente la misión que el Padre le había encomendado. Él no iba a vivir más de lo que tenía que vivir, ni menos de lo que tenía que vivir. El Señor Jesucristo no necesitó más tiempo para otro sermón, no necesitó tiempo para otro milagro, no necesitó tiempo para compartir más con sus discípulos. A sus 33 años, Él tenía cumplidas todas sus responsabilidades. Así que cuando estás pensando en la muerte, si vas a pensar en la muerte, lo que debemos pensar es, caramba, si me muero hoy, ya cumplí la misión para la cual Dios me trajo a este planeta. Cuando nosotros queremos seguir extendiendo el tiempo, ¿es para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir viviendo en nuestros placeres y deleites? ¿O le estamos pidiendo tiempo al Señor para, Señor, aún no te he servido, aún no he sido luz, aún no he sido sal, aún no he sido un buen padre, aún no he sido un buen hijo, aún no me he arrepentido, aún no he cambiado? Para eso sería tal vez la extensión de los días en nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo sabía que Él terminó la obra, cumplió absolutamente con todo, fue hasta el final fielmente. Por eso Él dice, consumado es. A veces queremos decir consumado es porque nos sentimos cansados, porque hemos tenido un día difícil, porque las finanzas nos van bien, entonces creemos que lo más fácil es morirnos. A veces decimos con nuestra boca, bueno, ya le di estudio a mis hijos, ya estoy sin deudas, le dejé una casita a mi esposo o a mi esposa, entonces consumado es, me puedo ir. Hermanos, eso no es correcto. Yo puedo decir consumado es cuando he cumplido en esta tierra los propósitos de Dios para su gloria. El propósito de nosotros en esta tierra no es ganarnos una pensión, dejar una casa y pagarle la carrera a nuestros hijos para decir, ahora sí me voy contigo, Señor. Eso es bastante orgulloso y engreído. Llévame, Señor, el día que yo pueda decir consumado es decir, hice todo lo que tú me mandaste, te obedecí hasta al pie de la letra y hasta que tú lo determines, Señor. En otras palabras, cuando Cristo dice consumado es como si Él hubiese dicho, son salvos. Cuando Cristo dice consumado es la certeza y la confirmación de que nosotros somos salvos. Es como si el Señor Jesucristo hubiera dicho, uy, lo logramos, hay salvación, hay vida eterna, ya la humanidad no está condenada. Todos los pecadores tienen una oportunidad de redención. Por eso el Señor Jesucristo dice, consumado es. Él no podía hacer las cosas a medias, no podía salvar a media humanidad, no podía dejar de cumplir los propósitos de Dios. Por eso dice, consumado es. La deuda fue pagada, esa es otra expresión. Cuando dice consumado es, la deuda fue pagada. No había nada más en la carne que Él pudiera hacer. A veces me preguntan, pastor, ¿y por qué Jesús no tuvo hijos? La respuesta es muy sencilla. El Señor Jesucristo no vino a tener familia, no vino a montar iglesia, no vino a trabajar por una pensión, no vino para tener una casa. Él vino exclusivamente a entregar su vida como sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso vivió, para eso vivió y en la cruz puso el punto final. Consumado es decir, cumplido está. La palabra tetelestai en griego viene del verbo teleo, que significa terminar, completar, cumplir. Quiere decir, o su significado es un final exitoso de una acción particular. Es una palabra que se usa cuando rompemos un contrato cancelado en su totalidad. ¿Qué significa? Cristo en la cruz lo que dijo fue como se acabó el contrato, hasta aquí llegó, hasta aquí están las condiciones. Pensémoslo cuando usted va a un banco, adquiere un crédito,
le hacen firmar un pagaré y cuando usted termina de pagar el crédito le devuelven el pagaré y usted sencillamente lo rompe. Ahí usted puede decir tetelestai, es decir, consumado es. Lo que el Señor Jesucristo gritó en la cruz del Calvario es: todo está terminado, todo está cumplido. Es el grito de victoria más grande en la historia de la humanidad. Se acababa un capítulo en la tierra y se iniciaba un glorioso camino de gloria para Él y para cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que se cumplió en la cruz? El gran plan de salvación, hermanos. Comenzó en Génesis y ahí se oficializaba, ahí se instauraba el plan de salvación. Si no se hubiese cumplido el plan de salvación, estaríamos condenados. Recordemos que Jesús nació para sufrir. En lo que respecta a sus discípulos, ellos le profesaron lealtad, pero le quitaron su respaldo cuando se dieron cuenta que todo se convirtió en algo costoso. La corona, el castigo físico, la traición, la negación, el abandono, su sufrimiento en la tierra iba a terminar. Por eso el Señor Jesucristo dice: consumado es. Gracias a que el Señor resistió y cumplió hasta el final, nuestro sufrimiento tiene la realidad de que también terminará. ¿Qué es lo que quiero comunicar como otra explicación de estas palabras? Cristo estaba expresando que terminaba su sufrimiento. El físico, el emocional, el espiritual, el mental. Ya lo habían traicionado, lo habían negado, lo habían lastimado, lacerado, golpeado, la parte de la emoción de su mamá. Él cuando dice consumado es: hasta aquí llegó el sufrimiento. Voy a la gloria que me pertenece de mi Padre. Pero esas palabras también nos dan esperanza, porque hermanos, no importa que haya un COVID-19, un COVID-20, un COVID-21, 22 o 35, y cuánto tengamos que sufrir en esta tierra, cuánto tiempo tengamos que estar encerrados, cuánto tiempo existe una pandemia, cuánto tiempo tengamos que aguantar hambre, sed, frío, eso va a terminar. Va a haber un día en el cual todo eso se va a acabar, hermanos. Habrá un día que ya no vamos a tener que preocuparnos por empleo, ni por trabajo, ni por comida, ni por nada de lo que tiene esta tierra. Cualquier situación que estemos viviendo o que nos falte por vivir, llegará un día cuando podamos decir: todo se ha cumplido. Hermanos, el sufrimiento de Cristo no era un fin en sí mismo, pero sí era una parte necesaria del propósito general de Dios. Lo que quiero ilustrar es que el sufrimiento en nuestras vidas no es el fin en sí mismo, sino que es una parte necesaria dentro de los planes de Dios. Pero en esta tierra no vamos a estar para siempre. Va a llegar un momento en el que estemos delante de la presencia de Dios y vamos a poder decir: consumado es decir, todo se terminó en la tierra y comienza algo nuevo para mí. Es decir, que cuando Cristo dice consumado es, no era el fin de todo, era el fin de una etapa y el inicio de otra nueva. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando el Señor dijo consumado es, consumado fue. Él se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos que hacer más. Él no tiene que hacer más para que nuestros pecados hayan sido perdonados. Por eso dijo consumado es. Es decir, aquí termina. No hay más. Finish. En tiempos antiguos, cuando se cancelaba una compra y no existían las deudas,
se escribía en el recibo de compra tetelestai, que significa cancelado. Jesús pagó hasta el último centavo de nuestra deuda de pecado. Esto significa que mis pecados están en Jesús. Colosenses 2, 13, 15. Colosenses 2, 13, 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, cuando dice tetelestai, consumado es, lo que está diciendo es el acta que había contra nosotros a causa de nuestro pecado, hasta aquí llegó, aquí terminó. Entonces, hermanos, si hubo robo, fue perdonado. Si hubo homicidio, fue perdonado. Si hubo adulterio, fue perdonado. Si hubo mentira, fue perdonado. Si hubo aborto, fue perdonado. Todo fue perdonado. Claro, pero yo sé que tú no lo has perdonado. El asunto no es que tú no lo hayas perdonado. El punto es que Cristo sí lo perdonó. Por eso dice, consumado es. No hay nada más que hablar de tu pecado. Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarlos. Por eso, si tú de corazón te has arrepentido, ya no hay que hablar más del tema con el Señor, porque Él rompió, es decir, consumado, aquí terminó esto, no hay nada más que hablar. Colosenses 1.13 dice, Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Estábamos en condenación y nos llevó a su gloria. Eso es consumado es. Hoy luchamos con Satanás una pelea que ya ha sido ganada. No se le puede agregar nada a la obra terminada de Cristo. Nadie más puede hacer algo por nosotros. No necesitamos penitencia, no necesitamos prender velas, no necesitamos recibir una bendición especial de alguien más, no necesitamos intermediarios. Ya todo fue cumplido por medio de Cristo. No sé si ustedes han hecho alguna vez una solicitud y le piden este papel y este papel y el otro papel y el otro papel y el otro documento, y usted lleva una carpeta así de gruesa para ver si le aceptan o no la solicitud, o le aprueban el préstamo o el crédito, lo que sea. Cuando usted le aceptan esos papeles y firman ahí los documentos, usted dice, por fin. Lo que quiero comunicar es que todos los requisitos se cumplieron en Cristo. Por eso Él dijo, consumado es. No le agregues nada. No necesitas de nadie. No necesitas de santos. No necesitas de flagelarte, ni de penitencia, ni de subir de rodillas a Monserrate. No necesitas a María, ni a Pablo, ni a Francisco, ni a Juan. Necesitas solamente entender a Cristo como Señor y Salvador, porque solo a través de Él todo se ha cumplido. No podemos agregarle nada más a la gracia. No hay ritos, no hay nada más. Si agregamos algo más a la gracia de Dios por medio de Cristo, lo que estamos diciendo es que la palabra consumado es, no es verdadera. Y si decimos que la palabra de Cristo cuando dijo consumado es, no es verdadera, nos convertimos automáticamente en enemigos de Cristo, porque estamos negando su expresión de cumplimiento delante del Padre por nuestros pecados. Colosenses 2.14, recuérdenlo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El camino hacia Dios ahora está abierto. Ahora la entrada al lugar santísimo que estaba restringida está abierta para todos aquellos que vengan a través de Cristo. No podemos pagar por Él. Dios no quiere nuestro mérito, sino nuestra disposición a aceptar el pago de Cristo. Finalmente,
quiero que veamos la última palabra, y es la súplica de sumisión o el clamor por sumisión. La palabra nos dice que el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mateo 27:50. Mateo 27:50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Las últimas palabras en nuestra vida siempre serán importantes. No sé si usted ha pensado en qué va a decir el día que se muera, si tiene la oportunidad de hablar el día que se muera. ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras? Seguramente vamos a decir: perdóname por haberte tratado mal, perdóname por los días que no hice, o los amo, o los quiero, o los extraño, o la clave de la caja fuerte era tal, o hay un testamento en tal lado, o mire que el seguro es tal, o hágame esta vuelta. No lo sé. La buena noticia que nosotros tenemos a través de las palabras de Cristo es que nosotros podemos usar esas mismas palabras. Cuando Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una herencia que el Señor nos está dando. Porque nosotros, por medio de Cristo, recuperamos nuestra condición de hijo. Deja de ser unigénito, para ser el primogénito. Así que por medio de Cristo nos convertimos en hijos de Dios, y también podemos decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miren que aquí vuelve a decir Padre. Antes había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él aquí está diciendo nuevamente, en su relación y comunión con el Señor: el sacrificio fue aceptado, ahora regreso al lugar al que pertenezco. Nosotros podemos morir hoy, hermanos. Hoy te puedes morir con la confianza, si has depositado tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, de que tu espíritu irá a las manos de Dios. Así que deja el miedo por el COVID, por la gripa, por lo que sea. Vas a un lugar donde no tendrás sed eternamente. Vas a un lugar donde sabes que ya no tienes que agregarle nada más. Y vas a un lugar donde tu espíritu será cuidado por las manos del Omnipotente. El entregar el Espíritu no fue sino el retomar su comunión celestial con el Padre. Para nosotros no es el fin, sino el comienzo. ¿Estamos preparados y seguros de entregar nuestro espíritu al Padre? No como una máxima o una exclamación, sino como la certeza propia de nuestra fe en Cristo. Jesús sufrió las 3 primeras horas el castigo humano, las 3 horas siguientes el castigo divino. Pero ahora, con esta expresión de ese sufrimiento divino, pasa al cuidado divino. Las siguientes 3 horas en las manos de Dios de sufrimiento, y ahora descansaría en esas mismas manos, volvería a la comunión y gloria inmediatas de su Padre. Aquí ya Él usa la expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese cuerpo quedaba ahí, y ahora lo que trasciende, que es el espíritu, iba a recuperar la comunión con el Padre. Recuerden cuando el Señor Jesucristo, estando pequeño, dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora que los negocios del Padre se han terminado, puede encomendarle su espíritu. Cuando has terminado la carrera, puedes encomendar tu espíritu. Encomendar el espíritu al Señor simplemente por querer morirse, eso no es encomendar al Señor el espíritu. Eso es cobardía. Es no ser responsable. El Señor está encomendando el espíritu porque ya consumado había sido el plan. En el Antiguo Testamento, la frase literal respecto al momento en que el Cordero de Pascua se debía matar era al caer la noche, lo cual, de acuerdo con la tradición judía, era en algún momento entre las 3 y las 6 de la tarde. Lo que quiero ilustrar es que Jesús fue crucificado el mismo día en que se mataban los corderos pascuales, a las 3 de la tarde. Cuando Él pronuncia sus últimas palabras, es cuando cumple
el papel de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, se oficializa el derramamiento de la sangre del Cordero perfecto, haciendo las veces del Cordero Pascual para perdón de nuestros pecados. Por eso Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Jesús controlaba su espíritu hasta que decidió voluntariamente entregarlo al Padre. La frase se puede traducir como el que cedió o descartó su espíritu. Esta expresión es más apropiada. Hermanos, la muerte de Cristo no fue un accidente, fue una cita. Nosotros atravesaremos este mismo camino según el reloj divino, no por el cronograma del azar. Tú y yo tenemos una cita para entregar el Espíritu. ¿Estás preparado para entregar el Espíritu? La única manera de entregar el Espíritu en las manos de Dios es por medio de Cristo. Si nuestro espíritu no va a las manos de Dios para estar seguro, irá a las manos de Dios para ser juzgado. Dios no promete pasar calmadamente este camino hacia la muerte, pero sí nos promete un aterrizaje seguro al morir. Hechos 7:59 dice, y con esto termino, Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban murió como un mártir. Los hechos en la Biblia narran en el versículo 50 que él miró al cielo y vio al Padre y vio a Cristo a la derecha del Padre. Por eso Esteban dice, si me permites verte en gloria, voy camino a tu gloria. Por eso recibe mi espíritu. Así que quiero animarte. Si tú no tienes a Cristo todavía en tu corazón, hoy es el día para hacerlo. Dios quiere darte vida eterna. Dios ya hizo todo lo necesario. No hay nada más que hacer para que tus pecados sean perdonados. Y si has recibido a Cristo en tu corazón, puedes encomendar tu espíritu a Dios para una vida eterna. Y hermano, si tú ya has profesado una fe, pero no vives de acuerdo a esa fe, sino vives de acuerdo a la carne, te animo a que evalúes, a que revises, para ver si verdaderamente al terminar tus días podrás encomendar al Señor tu espíritu. La palabra de Dios es fiel. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Que estas palabras en la cruz te llenen de esperanza, de certeza y entendimiento de tu salvación. Tenemos a un Dios que se hizo hombre y entregó su vida para que nosotros tengamos salvación y podamos tener esperanza y confianza en una vida eterna a su lado. Que Dios Todopoderoso te bendiga en este día.